Y hoy vamos a la diapositiva. ¿Ven la diapositiva, jóvenes? Sí. Sí, se observa. Bueno, este es el grupo de discusión número 27. Estamos en la semana 6 y vamos a la discusión de ejercicios. Estamos con el tema de técnicas de integración y hoy vamos a ver el cuarto método de integración, que es por sustitución trigonométrica. Como su nombre lo dice, sustitución trigonométrica, se va a hacer un cambio de variables, jóvenes. Veamos los ejercicios, el número 5, el número 8, el 20, que están en la página 6 del material o folleto de la semana 5 que ustedes tuvieron la clase. Si observan, son 3 ejercicios por la simple razón de que estos ejercicios son un poquito largos y aunque se ocupe el método corto, siempre hay que hacer bastante procedimiento. Bueno, para este método de integración por sustitución trigonométrica, ustedes se van a fijar en el integrando. Si este contiene una expresión, veamos cómo la número 1, si dice a cuadrado menos u cuadrado, a va a ser una constante, u una variable, entonces la vamos a sustituir por u, que es la variable, igual la constante seno de teta. Y debe de ser de esta expresión, mire. Esta expresión puede ser la raíz cuadrada de ella, o la raíz cúbica de ella, o la raíz quinta de ella, o si no, paréntesis al cuadrado, paréntesis al cubo, paréntesis a la 8 tercios. O sea que lo que interesa es que haya una constante menos la variable. ¿Estamos, jóvenes? Sí. 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 Sigamos. La segunda expresión, observemos que es a cuadrado más u cuadrado, o es lo mismo u cuadrado más a cuadrado. Cuando sea suma, podemos darle vuelta y es lo mismo. En la resta, no. En la resta lleva un orden. Y para esa expresión vamos a hacer una sustitución. U es la variable, A es la constante, tangente de teta. Ahora bien, la tercera expresión es al revés de la número 1, miren. U cuadrado menos A cuadrado, ¿ve? Está la variable primero menos la constante después. Y esa la van a sustituir por U igual la constante secante de teta. Eso quiere decir que cuando tengamos alguna de estas expresiones elevada a una potencia entera o racional, racional es cuando lleva un quebrado a la 1/2, a la 2/3, a la 5/5 y todo así, se va a utilizar este método que se llama sustitución trigonométrica. ¿Sí o sí, jóvenes? ¿Hemos entendido? ¿Sí? Yes. Yes, va. Yes, como el yogur, yes, va. Ah, no, como claro, yes, va. Bueno, que me regalen un celular, va usted. Para hacerle, porque le estoy haciendo propaganda. Bueno, para este método vamos a hacer uso de un triángulo rectángulo.
Vean que desde un inicio les estoy dando las herramientas o los implementos que se va a utilizar en este método. Apréndanse los jóvenes y que les dure para la eternidad, jóvenes, porque esto está saliendo a cada momento. Se va a utilizar cuando vean áreas, cuando vean aplicaciones de volumen, pueden salir, así es que hay que aprendérselas. Bueno, vamos a repasar lo que son funciones trigonométricas según sus lados. Miren, tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo teta. El ángulo va de donde estoy señalando hasta allí. Miren, donde comienza es el lado adyacente y donde llega el ángulo es la hipotenusa. Y el que falta va a ser el opuesto. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. ¿Puede explicarlo de nuevo? Tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo teta. ¿Va? ¿Dónde comienza el ángulo? Aquí ve, donde estoy señalando, ve. Aquí ve, esta es la base del triángulo. Va la abertura y va hasta acá, ve. Donde comienza el ángulo va a ser el lado adyacente y donde termina el ángulo va a ser la hipotenusa. El que falta, que no lleva este ángulo, representa el opuesto. ¿Sí o sí, joven? Séptimo grado. Sí. Sí, va, estamos con séptimo. Bueno, de acuerdo. Vean bien que aquí les digo, miren, según sus lados, o sea que yo voy a hablar de las funciones trigonométricas según adyacente, opuesto y hipotenusa. Esos son sus lados. Va. Vamos con la primera. Decimos, ¿a qué es igual el seno del ángulo? Teta. Opuesto sobre hipotenusa. Entonces va a ser B sobre C. ¿Sí? Coseno. ¿Cómo va a ir el coseno? Adyacente sobre hipotenusa. A sobre C. Y la tangente, opuesto sobre el lado adyacente. B sobre A. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Sí, va. Espero que esto ya lo tengan en la memoria, ¿va? En la memoria chic de la cabeza, ¿sí? Porque esto se vio en séptimo grado. Ahora bien, ustedes solo se tienen que aprender estas dos, mire. La tangente va con los numeradores de mire. El opuesto y el adyacente, mire. O sea que solamente uno se aprende dos, dos. Y la tangente sale del resultado del numerador del seno y del coseno en cuestión de sus lados. Esas son formas de aprenderse las razones trigonométricas o las funciones trigonométricas según sus lados. ¿Por qué llamamos razones? Porque hay una división. Ahora bien, para el seno está relacionado con ¿qué función, jóvenes? ¿Con qué función está relacionado el seno? La cosecante. La cosecante. Quiere decir que la cosecante es al revés de todo esto. Hipotenusa sobre opuesto. Y C sobre B. Esa es la cosecante. C sobre B. ¿Y la cosecante? No. ¿Y el coseno? ¿Con qué función está relacionada? Con la secante. Con la secante. Y quiere decir que la secante es al revés, hipotenusa sobre el lado adyacente, C sobre A. ¿Y la tangente con quién está relacionada? Con la cotangente. Con la cotangente. Entonces, al revés,
que es lado adyacente entre el opuesto. ¿Ve? Así están las 6 funciones trigonométricas según sus lados. Vamos a hablar según sus lados. ¿De qué forma? Opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente, hipotenusa sobre opuesto, hipotenusa sobre el lado adyacente, adyacente sobre hipotenusa. Bueno, sí o sí, jóvenes. ¿Sí? Sí. Bueno, seguimos. Ejercicios. Integración por sustitución trigonométrica, página número 6. Y dice, evalúe el número 5, la integral indefinida de dx sobre factor 4x menos x cuadrado a la 3 medio. Uno dice, vamos a la solución. Vemos en el integrando en el denominador. Y yo digo, ¿y eso cómo lo voy a resolver si no tiene ninguna de las sustituciones trigonométricas que he repasado al inicio? Dice uno. Pero tiene x cuadrado, tiene 4x, y entonces que se les ocurra que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer, joven? Un arreglo o reescribirla o completarlo. ¿Sí o sí, jóvenes? Y llevarlo a un trinomio cuadrado perfecto porque lleva el x cuadrado y el término que lleva la x. Entonces, para poder completar un trinomio cuadrado perfecto, saco el factor común del menos para que se me facilite. Porque si lo hago así como está, cuesta, jóvenes, cuesta. El x cuadrado debe estar positivo y por eso le pongo paréntesis, x cuadrado. Ahora, este está positivo, como he sacado el menos como factor común, menos 4x. ¿Cómo encontramos el tercer término, jóvenes? Sacando la raíz del primero y luego era dividiéndolo entre esa, y dividiendo el segundo término entre el primero, ¿o no? Más o menos. Vale. Tomamos la constante de la x que está elevada a la 1. ¿Cuánto es la constante? 4. 4. Y ese 4 lo dividimos entre 2 y el resultado es lo que le vamos a agregar. Aquí está, 4. Este 4 lo dividimos entre 2, nos queda 2 y su resultado lo elevamos al cuadrado y nos queda 4. Quiere decir que para formar un trinomio cuadrado perfecto hay que agregarle un 4, ¿sí? Un 4 dentro del paréntesis. Como le hemos agregado un 4, también se lo tenemos que restar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, nos va a alterar la expresión que tenemos al inicio. Y ese 4 lo ponemos dentro del paréntesis. Vean, jóvenes, yo recalco los paréntesis, porque muchas veces ustedes los omiten y es otra cosa. Bueno, ahora estos 3 términos los separamos con este menos, lo dejamos así en paréntesis y este menos 4 lo sacamos de allí. Menos por menos da más 4. Y ahora esto trinomio cuadrado perfecto es lo que decía el joven. Le sacamos raíz cuadrada al primero, raíz cuadrada de x cuadrado, ¿cuánto es? X. X. ¿Y la raíz cuadrada de 4? 2. 2, va. Entonces, esos son los factores del binomio, va, al cuadrado.
Si queremos saber si es cierto, lo volvemos a desarrollar. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y tenemos esta expresión. Pero esta expresión, así como está, no hay ninguna de las que hemos visto para la sustitución trigonométrica, ¿va? Pero se parece, ¿va? ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? Para ordenarla. ¿Aló? Pasar el 4 adelante. Así es, pasar el 4 adelante, mire. Y ya tenemos una constante menos una variable. Yo le voy a decir una variable compuesta porque aquí dice menos 2, mire. No es compuesta cuando no lleve el menos 2. Entonces yo le voy a llamar compuesta porque es x menos 2 al cuadrado. Y eso ya la podemos sustituir. ¿En dónde? Mire, en todo lo que está aquí adentro, mire. Todo lo que está allí es esta expresión. Pregunta, jóvenes. Seguimos. O sea que la U va a ser la X menos 2. Sí, así es. Ah, Vaya, vean bien. Yo estoy resolviendo los ejercicios que le tocó a este grupo. Algunas veces no me gusta comenzar con ejercicios, digamos, complicados, ¿va? Pero yo supongo que ustedes fueron a la clase, la entendieron, leyeron el material y entonces estamos desarrollando los ejercicios. Así debo de pensar. ¿Sí o sí, jóvenes? sí. Sí va, sí va. Va, entonces, en vez de 4x menos x cuadrado, vamos a poner esta expresión. Todo esto elevado a la 3 medios. O sea que la hemos reescrito o cambiarla de forma para que podamos hacer un cambio de variable o una sustitución, pero trigonométrica. Voy a quitar cambio de variable, pero es cambio, ¿sí? Ahora bien, en el folleto de clase, vieron allí en la página 1 la solución de un ejercicio y sale bastante largo. Y en la página 2 dice otra forma, un poco más corta que la anterior, consiste en hacer la sustitución o cambio de variable desde el principio, dice, utilizando el triángulo rectángulo así. O sea que yo voy a resolver los ejercicios por el método corto. Sí, joven. ¿O quieren el largo? El corto. El corto, el corto. Vean que los ejercicios llevan una secuencia de pasos, jóvenes. Esos tienen que aprendérselo. Este integrando se tenía que modificar porque aquí no me daba ninguna expresión para poder hacer una sustitución trigonométrica. Pero arreglándola, hoy sí va. Entonces, tomamos esta parte que estoy señalando. A un ladito vamos a hacer los cambios, mire. Ve. 4 menos factor x menos 2 al cuadrado. Va. Ahora bien, el proceso no va a ser igualito al que tienen en el material porque yo ocupo otro orden, pero pueden ocupar el de material también. Va, entonces yo digo acá, tomamos esa expresión, mire, así como está, mire. Ahora bien, sacamos la raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. 2, mire, aquí está el 2. Ahora bien, la raíz
cuadrada de factor x menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es? X menos 2. X menos 2, así es. Ahora, este va a ser el U y este va a ser el A. Entonces aquí voy a poner esta flechita doble, mire, quiere decir entonces, ¿ve? Entonces, ¿qué va primero? La variable. Pero ya dije al principio que nuestra variable, ¿cómo es? Compuesta, ¿va? Porque no solo es X. O sea, yo no ocupo mucho U, sino que de una sola vez, o como dicen ustedes, ¿cómo dicen? De un ave, ¿cómo es que dicen, va? De un ave. Sí, así dicen, va. ¿O no? ¿No lo han escuchado? O Sí, sea que da a en mi- entender que de una sola vez. ¿Ya? Porque miren, aquí no hay ningún U, ningún A, pero para mí, les voy a ser sincera, es pérdida de tiempo. Mejor yo agarro esta expresión, la primera es la constante, aquí esta es la variable, pero compuesta, porque está paréntesis al cuadrado. Ahora, esta es la variable, es como decir U, pero no me gusta, porque si no, ahí van llevando un montón de variables. Entonces dice, x menos 2 es igual la constante seno de teta. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Sí, va. Sacamos el diferencial en ambos lados. ¿Cómo se saca el diferencial? Derivando por de la variable que esté allí. Por ejemplo, aquí la variable es x y en el lado derecho está t. Entonces, la derivada de x, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Y la derivada de menos 2? 0. 0. Entonces nos queda 1 por el diferencial de x. ¿Sí o sí? Sí. Ahora, el del lado derecho, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno. Entonces vamos a decir 2 coseno de teta diferencial de teta. Aquí no tienen que despejar x, jóvenes. Así lo vamos a llevar, lo que salga. ¿Hemos entendido, jóvenes? Ahorita vamos bien. Perfectamente. Bueno, ahora bien, vamos a hacer sustitución de todo lo que tengamos en el integrando. Esta parte que está elevado a la 3 medio y vamos a sustituir también de x. De x ya lo tengo, hoy me falta saber quién es esto. Para eso hacemos un triángulo. ¿De dónde sale? De la primera expresión, ¿sí? Entonces, como el seno del ángulo es una razón trigonométrica, quiere decir que es un cociente, este 2 está multiplicando. Pasa al otro extremo Dividir. a dividir. Y nos queda que x menos 2 sobre 2 es igual a seno de x. Y ya tenemos una razón. Hacemos el triángulo rectángulo con el ángulo así, que comienza aquí en el lado adyacente y termina en la hipotenusa. Según sus lados, el seno de teta, ¿a qué es igual? Opuesto sobre hipotenusa. Así es, opuesto sobre hipotenusa. Quiere decir que el opuesto va a ser x menos 2 y la hipotenusa va a ser 2. Según Pitágoras, ¿cómo encontramos el otro lado? ¿Aló? La raíz cuadrada. Raíz cuadrada del cateto opuesto menos la hipotenusa. Al revés. Perdón, al revés, al revés. Al revés. Al Sí. revés. Va, Sí, pero la hipotenusa. tiene la idea, va. Sí. Sí. La hipotenusa
al cuadrado menos el otro lado, que es el opuesto al cuadrado. Y observen que esta expresión les tiene que dar esta, miren. Esta que está aquí adentro, no importa esta. ¿Ve? 3 medios no importa, porque uno lo ajusta o lo transforma. Lo que les tiene que dar esto, ¿ve? Si no les da esto, quiere decir que han hecho mal el triángulo. Sí, jóvenes. ¿Sí? Sí. Vale. Ahora bien, vean que lo estoy llevando despacito para que ustedes lo entiendan. Vamos a tomar la expresión entre el número. Agarramos la expresión sobre ese número. ¿Qué función trigonométrica es? Que esta expresión que esté en el lado adyacente sea sobre 2. ¿Qué función trigonométrica se forma? El coseno. El coseno, así es. Va, entonces, que quede claro que siempre se toma el radical sobre el número. Alguien me puede decir, mire, ¿y puedo tomar el radical sobre x menos 2? Sí, también, porque aquí está también, ¿ve? Lo va a sustituir, pero le va a salir más largo que corto, ¿sí? Entonces solo van a poner el radical entre el número o la expresión entre el número, pero la expresión del radical. El otro no importa, ¿sí? Estamos ajustando este. Sí, jóvenes. Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Ahora bien, miren esta parte, como vamos a sustituirla acá, tenemos que darle esta forma a la 3 medios. Entonces, este 2 está dividiendo. Pasa al otro extremo. Multiplicar. A multiplicar. Y este radical lo pongo a la 1 medio. Miren. Todo lo que está dentro del subradical, todo eso a la 1 medio. Ahora bien, ¿qué queremos acá? Miren, como lo vamos a sustituir, lo queremos a la 3 medio. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar este último resultado? Para que me dé 3 medios. ¿Qué es lo que tiene acá? ¿Por cuánto lo voy a multiplicar esta expresión, esta ecuación en ambos lados? Aló. ¿Por 3? Por 3, va. Porque si yo digo 3 por 1 medio, 3 medios. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Sí. Va. Entonces multiplicamos en ambos lados por 3. Y entonces en el lado izquierdo me queda 3 medios. 1 medio por 3, 3 por 1, 3 entre 2. Y el lado derecho, 2 coseno de teta al cubo. Y 2 al cubo es 8. Y coseno al cubo. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Sí. Va. O sea, de que esta parte que estoy señalando se le da forma después que tenemos el radical. Al radical le podemos dar vuelta, multiplicarlo por tanto, de tal manera que me dé lo que necesito. Entonces, quiere decir que este denominador, factor 4 menos x menos 2 al cuadrado a la 3 medio, lo vamos a sustituir por 8 coseno al cubo teta. ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿Sí? Sí. Sí, va. Y el de x lo vamos a sustituir por 2 coseno de teta diferencial de teta. Y el 1 lo vamos a dejar allí. Bueno, hacemos la sustitución. Entonces nos queda acá que esta expresión era 8 coseno cubo de teta, miren.
8 coseno cubo de teta va a ir aquí abajo, ¿ve? En vez de esta expresión, ¿ve? ¿Sí? Ahí va. Y ahora, el de X, 2 coseno de teta diferencial de teta. 2 coseno de teta diferencial de teta. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Vale. Ahora, ¿qué podemos hacer con ese resultado? Podemos dividir los cosenos primeramente, ¿o no? Podemos dividir, podemos mejor simplificar los cosenos. ¿Qué más? Eso. ¿Qué más? Sacamos las constantes. Sacamos las constantes y las simplificamos, va. Entonces nos queda mitad de 8, 4. Mitad de 2, 1. Coseno cubo, puedo simplificar con un coseno. Me queda coseno al cuadrado. Un cuarto, coseno al cuadrado de teta, diferencial de teta. ¿Sí? Y ahora, 1 sobre coseno. ¿A qué es igual, jóvenes? ¿Es el recíproco de quién 1 sobre coseno? Secante. Secante. Secante cuadrada. Secante cuadrado. Es secante, pero por estar elevado al cuadrado, vamos a decir secante cuadrado. Y la integral de secante cuadrado de teta es inmediata. Tangente, así es. Un cuarto tangente de teta más la constante de integración. Así es, jóvenes. Ahora bien, como nos ha quedado teta, hay que regresar a la variable x. Y para eso tenemos que hacer uso del triángulo rectángulo que hicimos al inicio. ¿Y a qué era igual la tangente según sus lados? Sería x menos 2 sobre la raíz de todo eso. Así es, sobre la raíz, sobre el radical. ¿Va? Así es. Un cuarto, este es el opuesto y este es el lado adyacente. Y hoy lo podemos arreglar si queremos. Hasta allí está bien, pero si nos dicen simplificar o es de selección múltiple, ¿qué lo vamos a hacer? Ponemos x menos 2, factor aquí 4, y si ustedes desarrollan esta expresión, es la que tenían al inicio. Miren, aquí ve, 4x menos x cuadrado. ¿Ve? ¿Sí? Si les sale otro diferente, quiere decir que ustedes se han equivocado. Preguntas con el ejercicio, jóvenes. Todo bien, de mi parte todo bien. Vale. Seguimos. Seguimos, jóvenes. Sí. Seguimos. Sí, por favor. Va, vean de que los ejercicios, por más que uno dice voy a utilizar el método corto, todo es trabajo, o sea, es trabajoso, ¿sí? Bueno, y esto es secuencialmente. Si ustedes observan, no ocupe U, no ocupe A, mejor de una sola vez hay que utilizarla. Pero aquel que no ha entendido, pues hay que diga A es al cuadrado 4, A 2, U cuadrado X menos 2, U X menos 2. Y después que se va a aprender, U igual a seno de teta y ahí va hasta de más. Aquel que no ha entendido lo puede hacer, pero yo de una sola vez lo hago. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente ejercicio. A nosotros nos ha tocado ejercicios que estamos complementando cuadrados, ¿va? ¿Sí?
No nos salió otro, pero ni modo. Esos son los ejercicios que les tocó a este grupo y a los otros 3 que tengo. Ejercicio 8. La integral indefinida de 1 sobre 4 más 4x cuadrado más x a la cuarta diferencial de x. Veamos la solución. ¿Qué observamos en el integrando, jóvenes? ¿Qué observamos? Un polinomio de grado 4. Un polinomio de grado 4. ¿Qué más? Trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué más? En cuanto a la sustitución, ¿qué podemos decir? ¿Cuál de las 3 tomarían? ¿La 1, la 2 o la 3? Aló. La 2. La 2, ¿verdad? Porque la 2 es la que lleva positivo, ¿va? Pero para eso vamos a cambiarla de forma, así como ustedes me han dicho. Miren, un polinomio de grado 4. ¿Qué más? Un trinomio cuadrado perfecto. Entonces ya sabemos que para el trinomio la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x al cuadrado. Y ese nos queda de esa forma. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Sí. Va. Sí. Entonces, esa forma transformada va a ser equivalente a esta. Entonces yo digo, ve, ahí hay una expresión, podemos ocupar la sustitución trigonométrica. ¿Por qué? Porque hay una constante más una variable. Entonces agarramos esta expresión y decimos 2 más x al cuadrado. Y luego decimos, la raíz cuadrada de 2, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de 2. Así es, raíz cuadrada de 2, joven. Lo vamos a dejar con radical. Cuando no sean raíces exactas, van a llevar en notación el radical. Nada de andar diciendo 1 punto y no sé qué más. No, lo vamos a dejar como radical. Y para el otro, x cuadrado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de x cuadrado? X. X, ¿ve? X. Entonces, ponemos la variable que está acá. Esta ya no es compuesta. Compuesta es cuando lleve x menos 2, x más 3, x menos 5, x menos 1. Todas esas son compuestas. Esta no está solita. Entonces ponemos la variable y la constante y lo que es la sustitución número 2, tangente de teta. ¿Qué más necesitamos? El dx, ¿va? Sacamos el diferencial en ambos lados. La derivada de x es 1 por el diferencial de x. Y la derivada de la tangente, ¿cuánto es? Secante cuadrado. Secante cuadrado de teta, diferencial de teta. Ya tenemos el diferencial y hoy vamos a ver qué, dándole forma a esto según nuestro triángulo. Para el triángulo, raíz cuadrada de 2, la pasamos, se está multiplicando, pasa a dividir para hacerla un cociente o una razón. Entonces quiere decir que tangente de teta es igual x sobre raíz cuadrada de 2. Y hacemos el triángulo. La tangente según sus lados, ¿a qué es igual? Al opuesto sobre el adyacente. El opuesto sobre el adyacente. El opuesto es el numerador y el lado adyacente es el denominador. Y según Pitágoras, ¿cómo podemos encontrar la hipotenusa?
X, no, la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 2. Más 2 va. Porque como es la hipotenusa, es la suma Ah, sí, cierto. de sus lados al cuadrado. ¿Sí o sí, jóvenes? ¿Sí? Sí. Solo cuando sea el opuesto y el adyacente lleva la resta, pero cuando sea la hipotenusa es la suma de cada uno de sus lados al cuadrado. ¿Sí o sí, jóvenes? ¿Sí? Seguimos. Sigamos. Ahora tomamos el radical entre el número. ¿Podemos tomar entre X? Sí, pero se me va a volver un poquito más largo. ¿Se podrá resolver? También. Pero mejor pongamos el radical entre el número. ¿Sí? Y entonces ponemos el radical y el número. ¿Qué función trigonométrica genera esta razón? Coseno de nuevo. No, Ah, no, secante, Secante. secante. Y ahora, este raíz cuadrada de 2 está dividiendo, pasa al otro extremo a multiplicar. Y le vamos dando forma a esto, miren, a esto que estoy señalando. Entonces, pasa a multiplicar y el radical lo pongo a la 1/2. Ahora quiero que me quede esto al cuadrado. ¿Por cuánto debo de multiplicar? Principalmente el lado izquierdo para que me quede al cuadrado. A la cuarta. Así es, a la cuarta en ambos lados, ¿sí? Y entonces yo digo, 1/2 por 4, 4 por 1, 4 entre 2, todo esto al cuadrado. Ahora bien, raíz cuadrada de 2 a la cuarta, 4 se divide entre el índice que es 2, nos queda al cuadrado, 2 al cuadrado, y 2 al cuadrado es 4, por la secante a la cuarta de teta. ¿Sí o sí, jóvenes? ¿Sí o sí? Sí. ¿Convencidos todos? ¿Sí? Seguimos. Sí, Sigamos. sigamos. Por favor. Entonces, esta expresión, que es esta, mire, esta es la que tenemos que ajustar, ¿ve? Aquí va a ser igual 1/4 secante a la cuarta de teta. Y de X, ¿quién va a ser? Raíz cuadrada de 2 secante de teta diferencial de teta. Y veamos que ahí lo tenemos. Y ahora, ¿qué podemos hacer, jóvenes? ¿Qué podemos hacer? Pasar las constantes, que serían Simplificar. Así es, sacar las constantes. ¿Qué más? Simplificar. Simplificar las secantes. Simplificar las secantes. Y al Así es. simplificarlas, ya quedaría Ajá. 1 sobre secante cuadrada. Y Y la después, secante cuadrada es igual a 1 sobre coseno al cuadrado. Perdón. Sería integral de coseno al cuadrado así es, por d de así teta. es, así es. Esa expresión es verdad, así es. Jóvenes, ya veo que están agarrando, como dice el dicho, la onda, ¿va? ¿Sí? Vean que a medida que vamos resolviendo ejercicios y más, se nos va quedando las cosas. Vale. Ahora, este resultado que tenemos, una función trigonométrica, coseno, potencia,
Trigonométrica. Trigonométrica. Potencia. Par. 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 Caso. Caso. 2, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si no se sabe en el caso, no importa. Pero cuando sea función trigonométrica sola y potencia par, vamos a utilizar ¿qué identidad, jóvenes? Coseno cuadrado es igual a 1 menos seno cuadrado. Así es. 1 más, va. 1 más. 1 más coseno de 2 tetas sobre 2, va. El menos es para el seno. El más que está acá es para el coseno. ¿Sí o sí, jóvenes? Mire, y ya bajamos de potencia. Mire. Por eso le llamamos trigonométricas, identidad de medio ángulo, le llaman. Pero no comparto ese nombre, pero así seguiré diciéndole. Va, entonces, si observan, ya bajamos de potencia. Mire, y ahora simplificamos. Simplificamos, si decimos aquí 4 por 2, 8, sacamos esta constante que es un medio y dejamos 1 más coseno de 2 teta diferencial de teta. Y hoy podemos integrar, va. La integral de 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la integral de 1? Con respecto a teta. ¿Y la integral del coseno cuánto es? Menos Seno. seno. Esa es la derivada. Esa es la derivada. Seno. Seno. Seno de 2 tetas sobre Seno sobre- sobre 2. sobre 2, ¿ve? ¿Sí? Teta más seno de 2 tetas sobre 2. Jóvenes, quiero recordarles algo o quiero aclararles algo. Yo les he dado, digamos, 3 comentarios en integración por parte y en una de las discusiones di el comentario número 4 y yo les dije, estos lo pueden utilizar para salir más fácil. Ahora bien, si el enunciado de un parcial les dice, hágalo con esta sustitución, así lo tienen que hacer. Hágalo por la fórmula básica, así lo tienen que hacer. Pero yo, los 4 comentarios, o por lo menos 3 comentarios que los di por parte, son aceptados en la solución del examen, ¿sí? Así es que mucho cuidado, jóvenes. Yo puedo darles tips, comentarios y todo eso, pero lean primero el problema, porque a veces ellos dicen, no, que lo hagan por esta forma más larga, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿sí? Ahora bien, estos ejercicios de funciones de sustitución trigonométrica, el método corto está en el guión de clase, o sea que yo no me estoy saliendo de lo que el coordinador ha escrito. Eso está en la página número 2 y sale más fácil con el método corto. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Más adelante voy a hablar sobre el parcial con más detalle. Seguimos. Sí, sigamos. Sigamos. Ahora distribuimos raíz cuadrada de 2 sobre 8 por teta. Pero antes, como esta la dejé desde el viernes, ya ni me acordaba. Antes de esto quiero que observen acá, miren. Teta más seno de 2 tetas sobre 2. Seno de 2 tetas, no tenemos triángulo. Miren, nuestro triángulo, miren cómo es teta. Si nosotros queremos 2 tetas, tenemos que alargar esto acá y encontrar una hipotenusa y este pedazo más. Entonces, para no modificar el ángulo teta, que ya tenemos sus valores en sus lados, entonces mejor ocupamos las identidades. ¿Qué identidad podemos utilizar en seno de 2 teta?
¿Qué identidad? Veamos. ¿Qué identidad es 2x? Dos seno de X por coseno de X. Así es. Esta identidad, miren. Seno de 2x es igual 2 seno de x coseno de x. Entonces, la sustituimos acá. Por supuesto que este es teta y este es x. Entonces, la sustituimos porque no tenemos ángulos dobles allá. Solo el triángulo tiene teta. Luego, la sustituimos. ¿Y qué podemos hacer en este resultado? ¿Qué podemos hacer? Se simplifican los dos. Así es, se simplifican los dos y ya nos queda más fácil verlo de esta manera. Raíz cuadrada de 2 sobre 8 por teta más raíz cuadrada de 8 por seno de teta coseno de teta más c. Ahora bien, tenemos que regresar a la variable x. Al inicio, para regresar a teta a x, al inicio teníamos esta expresión, mire. Esta expresión, mire, donde salió el triángulo, mire. X sobre raíz de 2 igual tangente de teta. Ahora bien, esta tangente, voy a utilizar esta expresión, mire, x sobre raíz de 2 tangente de teta. Y me voy para lo último que tenía, mire. Aquí, mire, aquí. Ahora bien, como quiero teta, esta tangente la paso al otro extremo. Y si la paso al otro extremo, ¿cómo la dejamos? ¿Cómo la dejamos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien sabe? Si quiero despejar teta, entonces tangente pasa al otro extremo. ¿Cómo pasa? Tangente inversa. Así es, tangente inversa de x sobre raíz de 2 y ahí tenemos teta. Entonces aquí vamos a sustituir por tangente de x, tangente inversa de x sobre 2 por, ya vemos, raíz cuadrada de 2 sobre 8 más seno de teta por coseno de teta. Vamos a hacer uso del triángulo que teníamos al inicio. ¿A qué es igual el seno de teta según sus lados? Me dicen sus lados según estas letras que tenemos, estas expresiones. Seno, ¿a qué es igual? Opuesto. Sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa, que es lo mismo decir. X sobre raíz de 2 más X al cuadrado. Así es. X sobre raíz cuadrada de 2 más X cuadrado. ¿Y el coseno? ¿A qué es igual? A raíz de 2 sobre toda esa, sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Así es, sobre la hipotenusa. Así es. Observen de que como ya el ángulo es teta, podemos usar el triángulo. Al principio, 2 tetas no se puede ocupar. Simplificamos. ¿Qué vamos a simplificar? Miren, aquí hay raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué podemos decir? Raíz cuadrada de 2, todo eso al. Todo eso al. Todo eso al. Quiere decir que raíz cuadrada de 2 está ¿cuántas veces? Ah, sería 2, ¿no? Ajá, al cuadrado. Entonces está 2 veces. Y se ve el radical con la potencia, ¿sí o no? Sí.
Y nos queda 2, va. ¿Sí? Y ese 2 lo cancelamos mitad 1 con mitad 8. ¿Qué nos queda? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto, va. Un cuarto. ¿Y qué más? Este radical que está en el denominador es igualito a esto. Quiere decir que está 2 veces también, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces se va la potencia con el radical. ¿Cuánto nos queda? Dos x más 2 más x cuadrado por 2 más x cuadrado. Sería 2x cuadrado, 2 Más 2 más x al cuadrado, todo al cuadrado. elevado al cuadrado. Ajá. Así es, va. ¿Sí? Se cancela la potencia porque está 2 veces con el índice del radical. ¿Sí? ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Licenciada, se eliminaban los radicales del 2 más x cuadrado, pero quedaban solitos esos, ¿o no? ¿De cuál me está hablando? ¿De este? Ajá, de ahí. Va, entonces se va el radical. ¿Y qué le queda? El radical con la potencia, va. Sí, me ¿Qué le- queda 2 veces 2 más x cuadrado, ¿no? Pues sí, pero 2 veces se pone la potencia. No es que esté sumando. Aquí no hay suma, mire. No, está multiplicando, sí. Está multiplicando. Entonces, ¿cómo le va a quedar? La raíz cuadrada de 2 más x cuadrado, todo eso al cuadrado, porque está 2 veces. ¿Sí o sí? Sí. ¿Vale? ¿Alcanza a verla o se lo pongo de otra forma? Mm, Vaya, se lo voy a poner de otra forma, para que usted vea eso. Va, entonces tenemos acá la raíz cuadrada de, ya me olvidó de cuánto era 2, va, más x al cuadrado. ¿Y qué dijimos? ¿Que está cuántas veces? 2. 2, ¿ve? 2. ¿Y qué hacemos aquí? Se cancela este 2 con este, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, sí. Porque este lo podemos poner como 2 más x al cuadrado a la 1 medio, ¿sí? Sí. Ay, perdón. A la 1 medio. 1 entre 2 y todo esto. Ya le voy a poner el paréntesis, no se preocupen. No se me aceleren, joven, no se me aceleren. Así. ¿Sí o no? Y Sí, 1 medio por 2, ¿cuánto es? 2 más x al cuadrado. ¿Sí o sí? Hoy sí, ya lo visualicé bien. Vale. Eso es lo que queda. A ver. Lo que pasa es que algunas veces uno tiene que tener un poco de habilidad, ¿va? Pero ustedes la van a adquirir a medida que hagan un montón de ejercicio. ¿Ves? Y aquí ya le quedó, mire, 2 más x cuadrado, que es este. Está 2 veces, se pone al cuadrado. Le doy otra forma radical, 1 medio. 1 medio por 2, 1. Se va el radical con la potencia también. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Siga. Sí. Ah, y licenciada, puede visualizar la página anterior, que Vale. no entendí muy, no me fijé bien cómo hizo la integral. Vale. Ah, ok. Vale. Ahí Ya, estamos. hoy sí. Hoy sí va. Siempre me quedo un ratito por si quieren capturar o por
porque de escribir, eso está bien difícil, ¿va? Mejor se captura o pueden verlo otro día a otra hora también. O si no me dicen, mire, regrésese que no la capturé, ¿va? Como ustedes quieran. ¿Seguimos? Sí. Sí. Va, sigamos, va. Y aquí ya había explicado que se cancelan el otro. Y aquí ocupamos tangente, pasa al otro extremo. Ya puedo sustituir teta como tangente inversa de ese argumento. Hacemos el triángulo para saber quién es seno de teta, para saber quién es el coseno de teta más las constantes, y luego simplificamos, está 2 veces, se va la potencia con el radical, nos queda 2, mitad 1 y mitad de 8 es 4 y nos queda 1/4, x sobre 2 más x cuadrado. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. 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 Seguimos. Sigamos. Sigamos, el ejercicio número 20, es el último. Vamos a activar el puntero láser, dice. Láser. De la emisora láser, va. Láser. Va, vamos al 20. La integral indefinida de x al cubo sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 diferencial de x. Ahí tenemos una expresión que podemos sustituirla por alguna de lo que se refiere a sustitución trigonométrica. ¿Cuál de las tres? La que está en el denominador. Sí, la que está en el denominador esta es la que vamos a sustituir. ¿Por cuál de las tres sustituciones vamos a hacer? La de la 1. La tercera, porque es aquella que lleva primero la variable, lleva el menos y después la constante. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Sí, va. Bueno, vamos a la solución. Tomamos la expresión del denominador, solo lo que está dentro del radical o solo lo que esté dentro de la potencia, lo que sea. Y sacamos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x cuadrado, jóvenes. X. X va. Raíz cuadrada de 4. 2. 2. Entonces, ponemos la variable que es simple, va, no compuesta. X igual 2. Y ya me dijeron la tercera que es la secante de teta. ¿Qué más? Vamos a sacar el de x que sale de la primera ecuación. Sacamos el diferencial en ambos lados, la derivada de x es 1 por el diferencial de x. Igual 2, la derivada de la secante, secante por tangente, secante de teta por tangente de teta de teta. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que sacar, jóvenes? El triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo. Pero ahora observemos en el integrando que hay un pedazo acá, mire. Hay un x cubo. ¿Va? Podemos sacar el triángulo, pero ese dejémoslo de último. Entonces tenemos x cubo. ¿Cómo sacamos x cubo? Elevando al cubo. Elevando al cubo. ¿A quién? A la X. A la X, va. Así es, va. Esta X va. Elevando al cubo en ambos lados, va. ¿Sí o sí? Y nos queda X al cubo, 2 al cubo, es 8, secante al cubo, teta. ¿Sí o sí, joven? ¿Sí? Va, quiere decir que ya tenemos X cubo, hoy tenemos de X, nos falta el radical. Va el radical o la expresión que está en el denominador también. Hay que hacer una razón. El 2 está multiplicando, pasa a dividir y ya tenemos una razón trigonométrica. Y luego hacemos el triángulo rectángulo con ángulo teta.
La secante, según sus lados, ¿a qué es igual? A la hipotenusa sobre la adyacente. Así es. Entonces, el numerador, la hipotenusa y el denominador, el lado adyacente. ¿Cómo encontramos uno de sus lados? Según Pitágoras. Raíz cuadrada de x cuadrado menos 2, menos 4. Menos 4, así es. La raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el lado adyacente al cuadrado. Y observen que esta es la misma esta. Digo sí. Es la misma. Quiere decir que no nos hemos equivocado. Ahora bien, hemos dicho que un TIC es que dividamos lo que está del radical entre el número, pero también puede ser el radical entre X, pero lo van a hacer más largo. ¿Pero se puede? Sí se puede. ¿Da error? No da error, sino que van a tener un par de líneas más. Eso es lo único. Entonces tomamos el radical entre la constante. Y eso, ¿a qué es igual según la función trigonométrica? Seno. Seno, no. Tangente. Tangente, ¿va? Tangente es opuesto sobre el lado adyacente. Y ahora el 2 está dividiendo, pasa al otro extremo a multiplicar y ya nos queda la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 igual 2 tangente de teta. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. ¿Sí? Está fácil el método corto. ¿Lo entienden? Sí, se entiende. Vale. Vean que para este segundo examen parcial, que va a ser virtual, saquen todos sus apuntes, jóvenes. Sáquenlo. Si nosotros no lo estamos viendo, si nosotros ya sabemos que hasta la calculadora programable sacan, ¿verdad? Los que tienen. Así es que va a venir este tema, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer por el proceso largo, que es lo que tiene el folleto, y al final de ese tema también está el proceso corto. Pero en realidad es corto, pero siempre lleva sus pasos. Bueno, entonces ya tenemos x cubo, ya tenemos el radical del denominador, ya tenemos de x y hoy la sustituimos en el integrando. Y aquí tenemos, ¿ves? El radical, 2 tangentes, que es este. X cubo, ya habíamos dicho 8 secante de cubo de teta. Y de X, 2 secante por tangente de teta. 2 secante. Y ahora podemos simplificar, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Qué simplificamos? Las constantes que quedaría 4 y la tangente y la secante. ¿Por qué La- 4? ¿Por qué la- 4? Ah, La no. constante quedaría 8 y De 8. las tangentes. Ajá. 8 y las tangentes se cancelan. Entonces nos quedaría 8 secante a la cuarta, ¿sí? Vean que sale funciones de potencias trigonométricas. Cuando la secante es par y está sola, caso 1, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Sí o sí? O si no se acuerdan, pero uno dice, una secante voy a sacar y la otra va a estar para la derivada. Eso quiere decir que esta secante cuadrado de teta hay que pasarle en función de la ¿Derivada?
Sí, pero esta va a ser la derivada. Entonces, el resto, ¿en qué términos debe de quedar? Si esta es la derivada. De la integral. No, ¿de qué función? Términos de tangente. En términos de la tangente. Y para eso vamos a utilizar la identidad. Y sustituimos la secante. Miren, la secante es igual tangente cuadrado de teta más 1. Entonces lo sustituimos acá. Porque va a desaparecer esta secante porque esta va a ser su derivada. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora bien, hacemos la tangente, la derivada de la tangente secante cuadrado de teta de teta. Y aquí está, mire, este es de u, este va a ser u más 1. Hacemos el cambio de variable y nos queda u cuadrado más 1 de u. Y ahora integramos u al cuadrado, u al cubo entre 3, más la integral de 1 de du. ¿Cuánto es, jóvenes? U al cubo sobre 3. U al cubo sobre 3. ¿Y la otra? Más U. más u. Así nos quedaba, ¿sí? Allí hemos integrado. ¿Preguntas, jóvenes, con estos procesos? ¿Preguntas? Seguimos. Sí. Seguimos. Sí. Y ahora tenemos acá, vamos a regresar a la variable original. U era tangente, 8 tercios, tangente cubo de teta, más 8 por u, 8u, pero u era tangente de teta más c. Regresamos a la variable original que es x. Y para hacer eso necesitamos el triángulo que hicimos al inicio. Entonces, la tangente, según este triángulo, ¿a qué es igual? Aló. La raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4 sobre 2. Así es. Raíz cuadrada de x cuadrado menos 4 sobre 2. Y todo esto va a estar al cubo, más 8 y la misma tangente. Simplificamos. Veamos este 2 está al cubo. 2 al cubo, ¿cuánto es, jóvenes? Quinto. 5. No, 2 al cubo. Ah, eso, 8. 8 va. Y se va con este 8. ¿Sí o no? Sí. Sí va. ¿Y el otro qué podemos hacer? Dividir 8 entre 2 sería 4. Así es. Dividir el otro entre 2, que sería 4. ¿Sí? Y aquí podemos dejar a la 1 medio por 3, que nos queda 3 medios, para que no quede tan feo. Podemos dejarla a la 3 medios. De otra forma, y así nos queda la respuesta. ¿Preguntas con el ejercicio, joven? ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No? Seguimos. Sí. Sí, va. Bueno, este era el último ejercicio, pero un compañero de ustedes me hizo una pregunta la semana pasada de potencias de senos y cosenos. ¿Está presente el joven que me preguntó? Hola. Usted me preguntó, ¿va? Sí. Va, ahora bien. Vamos a responder primero a la pregunta del joven y después voy a hablar con ustedes sobre el examen. ¿Alcanzan a ver la imagen?
La diapositiva. Sí, Sí, se mira. Va. Vean, uno de ustedes, que espero que es el que está allí, ¿verdad? Me hizo sí, esta yo le había preguntado. Vale. Me hizo esta pregunta de que si las funciones trigonométricas también se pueden dar en el denominador, me dijo, ¿verdad? Así como el ejercicio 17, me dijo. Ajá. ¿Sí? Vale. Observemos que esta integral no está tan fácil, pero podemos encontrar una relación de cotangente con cosecante, ¿va? La cotangente va con la cosecante, ¿sí? Si yo hago U, la cotangente, debo de tener la derivada menos cosecante al cuadrado. ¿En el numerador está la cosecante? No. Entonces está mal mi U. Ahora bien, sondeo el denominador. Si hago U cosecante de X, ¿cuál es la derivada de la cosecante de X? La cosecante por la cotangente. Así es, menos cosecante de X por la cotangente. Entonces, quiere decir que como este es impar, voy a separar uno y la voy a utilizar para la derivada de la cosecante. Entonces, podemos hacer esto, mire. Como para que tenga la derivada, ¿qué le falta al numerador aquí, a la par? ¿Qué le falta? La La cosecante. cosecante. La cosecante. Entonces yo se la pongo, miren acá. Y entonces digo, racionalizar. Voy a racionalizar por esa misma función. Quiere decir que multiplico y divido para que no me altere la expresión. Y entonces cosecante de X por cotangente de X es la derivada de la cosecante cuadrado. ¿Sí o sí? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Vale. Entonces vamos arreglándola. Mira. Estas dos que están aquí arriba me van a servir para la derivada. ¿Ve? La cotangente cuadrada la dejo allí. Y aquí cosecante de X por cosecante de X, cosecante al cuadrado. Ahora bien, si yo hago U cosecante, su derivada está aquí, ¿ve? Entonces ya resolví el problema. Ahora bien, ¿qué hago con esta cotangente? Bueno, la paso a cosecante. Pero yo sé que la cosecante es 1 más la cotangente cuadrado de X. Despejamos la cotangente cuadrado de X. ¿Y cómo nos queda? Si despejamos la cotangente cuadrado de X, ¿cómo nos queda? El 1 lo pasamos al otro extremo y ¿cómo nos queda? Cuadrado menos 1. Así es, cosecante cuadrado, miren. Cosecante cuadrado de X menos 1. Y aquí está sobre cosecante cuadrado de X, cosecante por cotangente. Y ya esto ya lo puedo integrar. Hacemos U, U la cosecante de U menos cosecante de X por cotangente de X. El menos lo paso al otro extremo y nos queda cosecante de X por cotangente de X, que ese va a ser el menos de U. Ahora bien, U aquí es la cosecante al cuadrado, aquí es menos 1, aquí es al cuadrado. Aquí, que es la derivada con dx es menos du, paréntesis. Jóvenes, en este examen que acaba de pasar, aquellos que les tocó la clave, donde el denominador era cotangente, cuando derivaba, me le pusieron el menos, pero sin el paréntesis, y me lo han dejado como resta. Eso está mal. Siempre repito, como aquí están multiplicando y esta parte es negativa, paréntesis. Yo recalco mucho porque allí terminó el problema con la derivada. Mira, al que le tocó esa clave donde el denominador era el coseno, porque hacía W coseno cuadrado de algo. ¿Cuál es la derivada? Bajamos la potencia,
por el coseno de X, la derivada del coseno, menos el seno, paréntesis. No dejaron paréntesis, sino que lo dejaron como resta. Y allí se perdió todo porque me han hecho unas cosas que no son. Bueno, seguimos, va. Sigo con el paréntesis. Lo sacamos el menos. Y aquí separamos, mire. U cuadrado entre U cuadrado, 1. Menos 1 entre U cuadrado. Le seguimos dando forma, mire, para integrar. Va, aquí, menos la integral de 1 por du. Menos du. Y el otro, menos por menos da más. La integral de 1u cuadrado, puedo pasar el u al cuadrado al numerador y queda potencia negativa. ¿Sí o sí, jóvenes? U a la menos 2. ¿Sí o sí? Sí. Sí, va. Vale. Quiero quitar esto para que lo vean más cerquita del otro. Va, aquí está. Acá. Y hoy sí ya estamos listos para integrar. Menos la integral de u es u más la integral de u a la menos 2 menos 2 más 1 menos 1 sobre menos 1 más la constante de integración. Y ahora regresamos o la arreglamos aquí, esta parte, más por menos da menos 1 sobre u. Y u, ¿quién era? Cosecante de x menos cosecante de x. Y 1 sobre cosecante de x es el recíproco ¿de qué función trigonométrica? Del seno. Del seno. Entonces nos queda menos cosecante de x menos el seno de x más c. Y esa es la respuesta que tiene ese ejercicio número 17 del joven que me preguntó. ¿Está claro el joven que me preguntó este ejercicio? Bastante claro. Va. Pero sí es bastante rebuscado la forma. Así es. Sí hay que rebuscarse demasiado. Así es. Esa es la clave que usted acaba de decir. Rebuscarse, porque aquí, por ejemplo, ¿cómo se me va a ocurrir que yo voy a multiplicar una función trigonométrica entre ella misma también? O sea, racionalizar, ¿va? Para que yo tenga aquí la derivada, ¿ve? Entonces, ustedes se las tienen que ingeniar, ¿sí? Eso uno los aprende, digamos, en las discusiones, así como este joven me preguntó, también en las consultas. Alguien en la consulta, mire, fíjese que le di vuelta y no me sale, y qué puedo hacer, y qué puede haber, y qué tiene, y que no sé qué. Uno puede preguntar eso en el horario de consulta, joven. Aquí porque he terminado con más tiempo, se lo he hecho y el joven que me preguntó me lo hizo en la discusión de la semana pasada. ¿Sí o sí, joven? Sí. Sí, va. Bueno, contestada su pregunta. Muy. Sí. Sí, va. Vale. Ahora bien, voy a hablar un poco del examen parcial, joven.